Bueno, y cambiamos de tema. Luego de que la justicia absolviera al único imputado en el caso Hijitus, las críticas apuntaron al primer abogado querellante, Mario Chilling, a quien se acusó de mediatizar esta causa y no respetar la presunción de inocencia. ¿Incidió esta situación en la sentencia del tribunal? Vamos a analizar este tema con la abogada querellante del caso, Paula Vial. Abogada, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en CNN Chile. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ese es uno de los aspectos, la participación del abogado Mario Chilling en este caso. Pero lo que yo le quiero preguntar va más por lo que sucedió ayer en este tribunal, cuando dicen absuelto por 2-1. ¿Se absolvió porque no existían las pruebas suficientes o porque la verdad judicial es distinta a la verdad? Bueno, desde luego nuestra posición es que efectivamente, como tú dices en tu última parte, hay una verdad judicial que no coincidió con la verdad que nosotros estimamos es la correcta. Y más que falta de pruebas, yo te diría que el tribunal las estimó de una manera distinta en su voto de mayoría, porque me parece súper fundamental para efectos de lo que podamos hacer hacia adelante, recordar que hay un voto de minoría que estuvo por condenar en los 3 casos de los menores que nosotros representábamos, por lo menos. Y esa verdad que el tribunal estimó que la prueba y la evidencia que existía en el juicio no era suficiente para acreditar es una verdad que no compartimos. Nosotros creemos que la evidencia, ¿no es cierto?, por los relatos de los menores, por las pericias que se realizaron, por los terceros que escucharon esos relatos en distintas oportunidades, ¿no es cierto?, eran y debieron haber sido suficientes como para que el tribunal condenara. Vamos a esperar a la sentencia para ver en definitiva el camino a seguir, pero efectivamente no estamos de acuerdo con que esa verdad que se vierte en este veredicto, ¿no es cierto?, sea la definitiva. Abogada, para usted las pruebas eran lo suficientemente concluyentes, porque para la defensa dicen que las pruebas evidentemente eran contradictorias y que finalmente el servicio médico legal no había logrado determinar que se había producido efectivamente la violación de la que se está acusando. Mira, en el caso de la violación, efectivamente fue un hecho que no se discutió mayormente en el juicio en definitiva. Así que me voy a concentrar en los abusos sexuales por los que, en definitiva, como digo, por voto de mayoría el tribunal absolvió. Pero nosotros creemos que en la apreciación de esa prueba el tribunal es que no estuvo de acuerdo, porque si tú la veías sin ningún tipo de sesgo, ¿no es cierto?, lo que esa prueba, esa evidencia decía era, primero, por los relatos de los niños que los hechos efectivamente habían ocurrido, y luego porque las peritos, las personas expertas en la determinación, ¿no es cierto?, de credibilidad de esos menores afirmaban que efectivamente sus versiones eran creíbles. Pero además, ellos reiteraron estos hechos, ¿no es cierto?, a distintas personas que también declararon en el tribunal, con lo que en definitiva nosotros estimábamos había una prueba contundente, suficiente, ¿no es cierto?, como para que el tribunal hubiera condenado. Probablemente esa es la razón por la que en definitiva por lo menos hay un voto de minoría. Bueno, pero la defensa dice que estos testimonios no eran lo suficientemente concluyentes, no eran relevantes, que había muchas contradicciones, que los niños decían haber estado con personas que efectivamente nunca participaron, que nunca estuvieron, que el lugar físico donde se habrían producido presuntamente estos abusos es lo suficientemente concurrido y está a la vista de todo el mundo, y eso para ellos es una prueba de que era imposible de que se produjeran estos abusos. Y también plantean que los niños habrían sido inducidos por una suerte de psicosis de los padres. Son varios puntos. En cuanto a la factibilidad temporoespacial, llamémosle así, ¿no es cierto?, el lugar donde ocurrieron los hechos es un lugar que tiene flujo, ¿no es cierto?, porque está colindante con otra sala de dirección del jardín, pero sin embargo, claro, se la ha presentado como una especie de caja de cristal, lo que obviamente en este caso no correspondía a la realidad. Y además tampoco se acreditó desde nuestra perspectiva que efectivamente existiera esta supervisión que la defensa afirmaba que era permanente y constante. De hecho, se dio cuenta en el juicio al menos de una ocasión en que el monitor quedó
solo con los niños, y él avisó a una de sus supuestas supervisoras, ¿no es cierto?, para ver qué hacían. Si eso se repitió en el tiempo en varias ocasiones y no fue él quien dio la alerta, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, obviamente la ocasión sí existía, y eso el tribunal no lo consideró, no lo estimó de la misma manera que nosotros al menos, pero sí estimamos que había antecedentes suficientes que podían desacreditar esa versión. Ahora, otro de los temas es que se dice que los niños en sus declaraciones habrían sido inducidos por los padres, sí, por el lenguaje, por las expresiones, que eso no es lenguaje de niños de 3 años. Se duda que puedan haber sido inducidas. Mira, a mí me parece que hay un hecho fundamental inicial de este juicio, y no se consideró suficientemente de esa manera. La primera develación de los abusos es de una niña a su madre sin ningún tipo de inoculación de relatos, sin ningún tipo de psicosis colectiva, sin ningún tipo de forzamiento o inducción en el relato. Ellos afirman que esa madre sospechaba desde antes, ¿no es cierto?, que sospechaba además de este profesor en particular, y que en consecuencia su forma de aproximarse al relato de la niña fue desde la sugestión, preguntándole permanentemente si es que ella había sido abusada y por quién. Y eso no es efectivo. La verdad es que el relato se produce de manera espontánea en el marco de una conversación con la madre, por supuesto, y ella le hace preguntas. Ella no es una experta, pero hay un elemento sexual súper fundamental para estos efectos, ¿no es cierto?, que proviene directamente de la niña. Y además, desde el punto de vista de la lógica, y eso nosotros tratamos de hacer ver al tribunal, no es razonable pensar que una madre que sospecha que su hija está siendo objeto de abusos sexuales en el jardín, ¿no es cierto?, la fuerza a ir a clases cuando ella le manifiesta insistentemente que no quiere ir al jardín. Entonces, obviamente no tiene ninguna lógica pensar que efectivamente ella lo que tenía detrás de esta digamos, interrogatorio permanente a la niña era esta sospecha. Si hubiera tenido la sospecha, te aseguro que ella no hubiera mandado a la menor y hubiera indagado de otra manera. Probablemente hubiera hecho incluso la denuncia antes, ¿no es cierto?, si es que existía algún antecedente que la llevara a ello. Pero eso no era así. Y solo se produce el efecto, ¿no es cierto?, de la denuncia y el inicio de la investigación una vez que es la niña quien le cuenta a su madre, ¿no es cierto?, que estos hechos habían ocurrido. En este caso, que es la primera denuncia, usted dice, abogada, que no hay una inducción, que la mamá no presionó, como dijo la defensa, que la mamá que había encontrado, entre comillas, raro a este monitor por sus capacidades distintas. Cosa que dijeron los mismos peritos de la defensa, por una cuestión de su enfermedad, pero eso no tiene nada que ver, que tú digas de una persona que es rara, porque, por ejemplo, tú la saludas y no te responde, cosa que yo creo que la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, pensaría de la misma manera. Eso no tiene por qué ser equivalente a pensar que es un abusador sexual, ¿te fijas? O sea, es obvio que uno puede encontrar a personas de distintas maneras, pero no tiene por qué ello llevar a una sospecha directa de que sea un abusador sexual. No tiene sentido. Bueno, ellos dicen que a partir de esta sugestión de la mamá se indujo este testimonio de la niña. Sí. ¿Usted rebate absolutamente esa tesis? Absolutamente. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que efectivamente ese relato es espontáneo. Nosotros sabemos por boca de la madre y otros antecedentes, ¿no es cierto?, que efectivamente ella no tenía ninguna sospecha, y la prueba que le hizo sentido desafortunadamente al voto de mayoría del tribunal, ¿no es cierto?, pero que la defensa presentó son algunos extractos de entrevistas dadas por la madre con posterioridad a los hechos en los días inmediatamente posteriores, y que dan cuenta de expresiones que son leídas, ¿no es cierto?, por la defensa y por el tribunal como que efectivamente yo hubiera tenido sospechas previas, lo que no es efectivo. En este caso no hubo ninguna psicosis, pero se llegó a establecer 80 querellas. ¿Hubo psicosis? No, yo creo que no hubo psicosis respecto al menos de los menores por los que se siguió el juicio, que es por supuesto lo que a mí me importa y me interesa. Yo creo que hubo un error en la estrategia en términos de que, hasta donde entiendo, yo no tengo una relación con estos querellantes, digamos, cuyas causas fueron sobreseídas, pero lo que ellos pretendían era que
empujar de alguna manera una investigación. Querían tener respuestas, querían tener información a una duda que había surgido de si efectivamente había un profesor que tenía contacto permanente con sus hijos, si sus hijos podrían haber sido objeto de este abuso. Una de las peritos hizo un símil que me parece súper interesante y razonable, ¿no es cierto? Dijo, si hay una epidemia, ¿no es cierto? No sé, no se me ocurre ahora cualquiera, pero meningitis, por ejemplo, ¿no es cierto? Se entregan ciertos antecedentes y lo que los padres hacen, ¿no es cierto?, es llevar donde un experto a sus hijos para resolver si es que efectivamente su hijo está contagiado o no. Y lo hacen desde una lógica en lo que esperan como respuesta es que le digan que no está contagiado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso puede haber ocurrido algo similar. Esas personas querían información, querían respuestas. Que el haberlo hecho por vía de una querella, ¿no es cierto?, puede haber sido leído con posterioridad como un prejuicio. Me parece que es equivocado y que da una errada lectura a lo que se intentó. Pero particularmente respecto a las víctimas del juicio, es claro, y así creo yo, quedó acreditado en el juicio, ¿no es cierto?, que ellos no fueron inducidos. Por lo demás, en el caso de los abusos, y eso es otro factor que el tribunal no consideró, no sabemos todavía la sentencia, por lo tanto obviamente tenemos que esperar al detalle de aquello, pero al menos no aparece en su veredicto, es que el relato de los abusos, en el caso de los menores, tiene una secuencia en muchos casos que es absolutamente congruente con lo que en realidad ocurrió, ¿no es cierto?, en que los niños primero niegan la ocurrencia de los abusos, luego dan un relato, se retractan de él para finalmente afirmar que efectivamente le ocurrió. Entonces es una secuencia que en absoluto quiere decir que estos no hayan ocurrido. Y si sumas a ello una serie de antecedentes que existen, ¿no es cierto?, relatos vivenciales llenos o con muchos detalles, con incluso sensaciones que los niños sintieron, la verdad para nosotros estimábamos era suficiente para considerar que efectivamente estos abusos habían ocurrido. No lo consideró así el voto de mayoría. Ahora ustedes, bueno, hubo un voto de minoría, perdieron no 3-0 sino que 2-1. ¿Van a pedir la nulidad de este juicio? Vamos a estudiarlo. Obviamente para las familias ha sido una experiencia tremenda. Toda la investigación, desde la primera develación, que obviamente conmueve a cualquiera, ¿no es cierto? Si eres padre, tu hijo te cuenta algo así, realmente es remecedor. Pero luego la investigación también fue para todos muy, muy compleja. Y luego el juicio mismo fue una experiencia tremenda, sobre todo para los niños, y por cierto ellos están evaluando si están dispuestos a pasar por ello otra vez, lo que obviamente es un costo de cómo funciona el sistema, porque tienen personas que a lo mejor se van a evaluar si quieren seguir adelante en la búsqueda de justicia, porque el sistema no los protege suficiente y adecuadamente. Y en ese sentido, ¿cómo es el proceso? ¿Los niños tienen que declarar nuevamente? Así es. O sea, ahora, un niño puede siempre un niño puede no relato, declarar, pero obviamente si el tribunal estima que en tanto no existió relato en el tribunal de algunos de los menores y con ello estimó que no era suficiente, lo lógico es pensar que para poder condenar en un nuevo juicio, si es que se materializara, el relato de los niños es fundamental. Perfecto. ¿Los niños pueden mantener un relato en el tiempo? Me imagino que durante estos 2 años los papás han tratado de que los niños olviden o procesen de otra manera. ¿Se puede sostener un relato que sea coherente de 2 años atrás ahora? Sí, una de las dificultades que se ha presentado, ¿no es cierto?, o que es parte de la tesis de la defensa, tiene que ver con justamente la consistencia del testimonio de los niños por su menor edad y por otras condiciones. Sin embargo, la verdad es que salvo por este devenir que te digo que es propio, en muchos casos de los abusos sexuales, ellos han mantenido un relato coherente que tiene muchas similitudes entre sí, entre los distintos relatos de los niños, pero además tiene mucha individualidad. Cada uno lo ha relatado a su manera, lo que hace también pensar que no es lógico hablar de un proceso de sugestión. Abogada, y para terminar, lo que hablábamos al principio, como partida de la entrevista, las palabras del abogado Chilling. Él dice que ustedes perdieron y que en este caso él ha sido el chivo expiatorio respecto a las palabras que expresó usted ayer. Sí, yo no tengo ningún interés en entrar ni media polémica, ¿no es cierto? Efectivamente nosotros de todas maneras vamos a hacer un
una evaluación, una autocrítica respecto de la forma en que enfrentamos el juicio y en la eventualidad de uno nuevo de cómo abordarlo. Pero en todo caso las afirmaciones no provienen de mí, es el tribunal el que expresó aquello en su veredicto y señaló, ¿no es cierto?, que efectivamente se había producido este efecto de psicosis colectiva y propiciado por él. Yo la verdad me parece que lo lógico dentro de que somos abogados ambos, ¿no es cierto?, es respetar. Nosotros entramos a este caso con una misión muy específica, con un estilo también de abordarlo muy distinto, y eso era lo que los padres querían, y en ese sentido nosotros estamos muy conformes, pero desde luego, como te digo, vamos a hacer esa autocrítica y vamos a analizar cuando conozcamos el fallo en completitud si corresponde la presentación de un recurso de nulidad y si los padres, en definitiva, como te digo, están dispuestos a llevar adelante una eventualidad de un nuevo juicio. Abogada Paula Vial, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile, abogado querellante en este caso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.